Buenas tardes, Coralí. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Coralí Lejano, no sé si lo pronuncio bien. Sí. Ella, Coralí es francesa, estudió química en la Universidad de Burdeos, hizo su tesis entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Gatwick en Inglaterra, centrada en la química de polímeros. Bueno, ha tenido actividad profesional ligada a la actividad petroquímica en total. En IBM también estuvo trabajando en reciclaje de plásticos. Terminó su tesis en 2019, empezó una beca postdoctoral en Polymath y de ahí ha pasado a trabajar en Polykey, que además están íntimamente relacionadas. O sea, Polykey es como un hijo de Polymath, ¿verdad? Es como un hijo del grupo de investigación de polímeros de la Universidad del País Vasco, que es como se llama Polymath. Eh, Polykey prácticamente se funda cuando tú empiezas a trabajar ahí, ¿verdad? O ya tenía alguna trayectoria anterior, Coralí. No, bueno, los fundadores de Poliquí somos cuatro. Mi colega André Basterechea, con quien he hecho la tesis también en tesis doctoral en la Universidad de San Sebastián, y nuestros dos supervisores de tesis, David Mecerreyes y Arrit Sardón, que son profesores en la UPV también. Entonces, fundimos Poliquí nosotros cuatro Ajá. en 2020. Ujú. Y ahí empezó. Ahí empezó todo. Eh, una pregunta previa, Coralí. Tú hiciste la tesis en la Universidad del País Vasco y también en Gatwick porque encontraste ahí algo que te atraía. Entiendo que ya estabas interesada por los polímeros, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, al final de mi máster en química me he especializado un poco en los polímeros y sobre todo los polímeros, los plásticos biobasados, hechos a partir de recursos renovables. Entonces ya he empezado un poco a conocer ese mundo de los plásticos y entender tanto las ventajas que tienen como su lado oscuro, vamos a decir, y quería trabajar sobre este tema. Así que Ajá. cuando he visto que había esta posibilidad, esta beca para hacer una tesis doctoral sobre el reciclaje de plástico, pues el tema me animé mucho. Y como además era en cotutela entre España e Inglaterra y que yo quería viajar un poco y trabajar en diferentes ámbitos, pues ha sido perfecto para mí. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que crees que te llevó a estar atraída por este tema, por los polímeros y sobre todo la parte de reciclaje? Bueno, la verdad, poco a poco. Yo no quería hacer ni química ni investigación al inicio, cuando tenía, no sé, 17, 18, cuando salía del instituto, pero he aprendido más sobre química física, me he enterado que me interesaba química, he descubierto los polímeros. Y me ha parecido un mundo fascinante, que es ese mundo de los materiales plásticos que pueden tener diferentes formas y que usemos en nuestra vida cotidiana. Me he enterado de que eran materiales imprescindibles que utilizábamos todos los días y me ha parecido increíble que ya en 2014-2015, cuando me preguntaba qué hacer después del máster, que no había más investigación, más estudios sobre el reciclaje de plástico. Me parecía increíble lo poco que era hecho sobre esto. Entonces he empezado a leer más cosas, a interesarme por el tema y eso, cuando he visto esta oferta sobre ese tema, pues me ha parecido muy interesante. Ajá. ¿Tú entonces sabías castellano ya? Un poco, porque lo aprendí en el instituto, Ujú. pero bueno, he mejorado llegando aquí, claro. Vale. Y bueno, entonces descubriste que se podía hacer una tesis en la Universidad del País Vasco y allí te encontraste con una serie de personas que después, en un momento determinado, habéis decidido crear una empresa, porque Polykey es una sociedad limitada, es una empresa. ¿Qué es lo que os llevó a convertir vuestras investigaciones en empresa? ¿Cómo fue ese proceso? Pues ha sido muy natural. Nosotras dos, André Basterechea, mi colega que hizo la tesis conmigo, y yo hemos desarrollado una serie de tecnologías durante nuestras tesis
Mi tesis era centrada en el reciclaje de plásticos, su tesis era más enfocado a nuevos polímeros, nuevos plásticos, a partir de fuente renovable, a partir de moléculas biobasadas. Entonces, al final de su tesis, André tenía una tecnología patentada, protegida, con la UPV y Polymath, y yo estaba a punto de proteger una también sobre el reciclaje de policarbonato. Entonces, cuando hemos acabado nuestras tesis, más o menos al mismo tiempo, nos hemos reunido con David Mesereyes y Aritz Zardón y hemos pensado, vale, estas tecnologías pensamos que tienen un futuro, que se podrían implementar en la industria. ¿Cuál es la herramienta que nos podría ayudar a salir esas tecnologías del laboratorio para hacerles encontrar su sitio en el mercado? Y bueno, lo obvio era crear una empresa que se podría encargar de hacer esa transferencia de la tecnología. Ajá. Y es entonces cuando decidís ya crear una empresa. Exacto, es a final de estas tesis que pues, nos hemos dado un poco vueltas en cómo lo queríamos hacer y era lo más simple para nosotros cuatro, y lo más simple era que Andere y yo nos enfocamos lo máximo posible a la empresa, que al inicio no era 100%, pero que ahora casi lo es. Para Ritz y David de seguir un poco supervisando y quedarse en el Consejo de Administración, en la supervisión y la decisión, pero dejándonos a nosotras dos hacer la parte más desarrollo, la parte comercial y la parte financiera de la empresa. Sí, ¿recuerdas en este proceso de ideación de la empresa, recuerdas qué es lo que más os influyó? O, si ha sido algún profesor, alguien concreto que ha sido un camino parecido, alguien que os dio ese consejo, ¿recuerdas así un poco cómo ha sido? Porque ya sé que al final estas cosas se deciden como suma de muchos conocimientos, ¿no? Pero a veces hay alguien que influye mucho o hay un hecho concreto, hay algo que... Un Pues descubrimiento, a lo mejor. mi personalmente ha sido Aritz Zardón, que era mi supervisor y que ahora es cofundador, que creo que era la persona que creía más en esas tecnologías y que pensaba que de verdad podrían tener un futuro en el mercado. Entonces, porque claro, en Andere y yo, esas tecnologías trabajábamos con esto desde 3, casi 4 años. Entonces, un par de veces es un poco difícil tomar un paso atrás y saber si esto que por el momento está en el laboratorio podría encontrar un sitio fuera del laboratorio, vamos a decir. Y es Aritz, también David, pero Aritz sobre todo en mi caso, que ha sido muy motivador en decirnos que sí, que también hemos hablado con diferentes empresas, porque David como Aritz están muy en relación con muchas empresas que trabajan con la UPV o con Polymath, y es de hablar mucho con el ámbito de la industria también, darles un poco toque de lo que podrían ser las tecnologías que teníamos y ver que sí, que podrían tener un futuro, que sería interesante. Entonces, ha sido Aritz un poco para mí que me ha motivado primero, y después nos hemos un poco automotivado los cuatro, ¿no? Un poco para motivarnos y animarnos a ir más adelante. Sí. O sea, que Andere y tú estabais más centrados en el laboratorio. Salíais menos del laboratorio, ¿no? Sí, en esta época, pues claro, durante la tesis doctoral hemos hecho mucho laboratorio. También hemos tenido otras tareas y durante la tesis doctoral hay mucho trabajo también de escritura, y yo como Andere hemos hecho muchas actividades también de divulgación para el cole, también para los días de las mujeres en ciencia, para los días de la ciencia en la UPV. Entonces, ya teníamos un poco vamos a decir, estábamos un poco en ese ámbito de hablar de ciencia diferentemente, es decir, no únicamente con gente que son científicos y que nos entienden perfectamente, vamos a decir, sino también a gente con quien tenemos que tener otra manera de hablar. Y sobre todo, André como yo hemos hecho durante la tesis doctoral también
un par de meses en ámbito industrial. Yo en IBM, como lo has Ah, comentado antes, Andere también en QRAC, en Holanda, en Países Bajos. Entonces, habíamos tenido un poco, sin hablar, claro, de otras experiencias previas que habíamos tenido antes de la tesis doctoral en la industria. Entonces, ya habíamos echado un ojo un poco a cómo funciona. Y Aritz, que ha sido, como tú decías, el más motivador, ¿Aritz tenía alguna experiencia previa de montar una empresa? Montar empresa no, pero No. como lo he dicho, Aritz como David, los dos tienen muchos contactos en la industria, porque hay que saber que Polymath es un centro muy enfocado a la ciencia Aplicada, sí. aplicada, vamos a decir. Hacemos también estudios fundamentales, que es muy importante para después pasar al aplicado. Ujú. Pero Polymath está trabajando muchísimo con diferentes empresas en toda Europa y en todo el mundo, y entonces son contactos que nos permiten un poco saber a dónde ir en la industria, saber cómo evoluciona el mercado, saber cuáles van a ser las tendencias de mañana también. Y eso nos ha permitido un poco saber a dónde vamos a ir, quiero decir. Entonces, tanto David como Aritz, con esa experiencia de la industria y nuestra pequeña experiencia, Andere y yo también, pues hemos empezado sabiendo un poco por dónde empezar, vamos a decir. Ok. Y bueno, entonces ya con la motivación adicional que os metieron ellos, empezasteis a ver como algo serio y una posibilidad real la opción de montar una empresa y comercializar esto que estabais descubriendo. Entonces ya empezáis a moverlo y ahí os supongo que os habéis apoyado en alguna entidad que se dedica al fomento del emprendimiento o Big Guipúzcoa quizás, ¿no? Sí, Vale. exactamente. Nos ha apoyado mucho al inicio y siguen, pero sobre todo al inicio el Big Guipúzcoa, Ujú. con quien hemos trabajado, nos han ayudado mucho a desarrollar el modelo de negocio. Y ahora mismo nos trasladamos a locales en Miramón, en el edificio Tandem, que son laboratorios del Big Guipúzcoa. Entonces siguen ayudándonos, vamos a decir. Pero nos han ayudado mucho al inicio. También hemos tenido mucho soporte de parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque hemos participado en diferentes proyectos, sobre todo relacionado con la economía circular, y nos han Ujú. concedido un par de ayudas. Y bueno, después también hemos sido involucrados en diferentes proyectos a nivel nacional, a nivel de España, a nivel del gobierno vasco y también a nivel europeo. Entonces, el apoyo verdaderamente ha venido a diferentes niveles y de diferentes sitios, que sea por subvenciones o por clases de emprendimiento. También hemos seguido una serie de clases de emprendimiento gracias al Big Guipúzcoa en 2021. Entonces, que sea de subvenciones, de clases, de emprendimiento, de ayudas un poco más precisas sobre marketing o sobre... Todo esto ha venido de diferentes sitios. ¿Y no os ha dado un poco de miedo el dar el paso de ser investigador a ser emprendedor o empresario? Porque Eh, es muy distinto, ¿no? Bueno, cuando lo miro ahora, sí, me da más miedo ahora que en el momento, la verdad, porque ahora veo todo, todo el camino que hemos hecho, pero creo que hemos empezado todo esto un poco de manera un poco naiva, como que vamos a ver qué tal va, y si no funciona, pues no funciona. Sí, claro que da un poco de miedo al inicio, pero al final depende de cómo trabajas como investigador, ¿no? Es que hay tantos investigadores diferentes como hay emprendedores diferentes. Y en nuestro grupo hemos hecho todo el tiempo muy autónomos
y a la vez trabajamos mucho en equipo. Entonces parece mucho a lo que hacemos ahora. Cuando estábamos en la UPV nos encargábamos de gestionar muchas cosas en el laboratorio, de los pedidos, de gestionar una parte del budget, trabajar en equipo, saber quién se encarga de qué en el laboratorio. Entonces es a un nivel más de laboratorio, vamos a decir, pero al final es muy parecido al management que tienes que hacer ahora. Claro, es muy diferente a una multinacional, eso ciertamente, pero ahora que somos una startup con 8 personas, pues es muy parecido, es poner poco a poco herramientas que te ayudan a manejar el tiempo, a manejar los pedidos, a manejar la gente, pero ha sido muy poco a poco. La parte igual más diferente ha sido la partida financiera, pero bueno, eso puedo hablar menos porque lo lleva mi colega Andere. Pero bueno, de esto tengo que decir que hemos tenido mucho apoyo de parte de nuestra asesoría, que ha sido súper disponible para ayudarnos con cosas que no conocíamos. También nos ha ayudado una empresa que era especializada en esto, en financiación de la startup. Entonces, cada vez que teníamos dudas o que no sabíamos porque son ámbitos que no manejamos, hemos tocado a la puerta, vamos a decir, igual para la propiedad industrial, que ahora tenemos 3 patentes y gestionar esa propiedad intelectual e industrial es bastante compleja. Entonces, trabajamos con una agencia especializada en esto para ayudarnos. Entonces, es más que saberlo todo, es saber quién lo sabe para trabajarlo de manera más eficaz posible. Vale. Ya en breve nos metemos en lo que estáis haciendo. Ya para terminar la parte de emprendimiento, Coralie, a nivel de riesgo, ¿cuánto dinero habéis invertido en Polycane? Si se puede saber, ¿eh? Igual es un dato que no es público. Bueno, es que no creo que lo puedo decir exactamente porque ha sido un poco complicado al inicio y esto ha cambiado desde esto y no puedo dar muchos detalles. ¿Y las aportaciones han sido, hay algún fondo? ¿Habéis sido vosotros como particulares? Hemos invertido nosotros 4, pero con la ayuda otra vez, habíamos recibido una ayuda que nos ha ayudado, vamos a decir, en esa inversión. Y al lado de esto, desde 2021, Polymath también forma parte del capital de la empresa. Entonces, han añadido ellos también parte a nuestro capital. Entonces, ahora somos 5 en el capital. Entiendo que Polymath entrará como accionista en cuanto a aportación de patentes o de propiedad intelectual, claro. No, del lado de la propiedad intelectual tenemos acuerdos distintos que están aparte, porque no es solo Polymath, es también la UPV. Entonces, esto viene a acuerdos aparte que tenemos con ellos, que es caso a caso por cada patente, pero aparte de esto, Polymath forma parte del capital, entonces ha sido un porcentaje en cambio Entiendo que esa inversión de los 4 ha sido por partes iguales, ¿no? Los 4 habéis invertido lo mismo, ¿no? Hemos empezado con 25% cada uno. Casi como una cooperativa, pero de 4, no de más. Vale. Y bueno, aquí habéis tenido que poner dinero. Evidentemente, eso ya es distinto que el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Que en el trabajo por cuenta ajena, pues lo pone otro, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, y luego está el tema del riesgo, ¿no? Del riesgo de tú ahora en Polymath tenías un sueldo, vamos a llamarlo, aunque hay muchos regímenes dentro de lo que es los grupos de investigación, pero ahora estáis en una empresa que si no factura no ingresáis, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Quiero decirte. Sí, claro que hay que tener una visión a largo plazo del dinero del dinero que tenemos. Pues la verdad que no es tan diferente considerando que los investigadores a mi edad a lo menos tienen posiciones muy precarias y que pocas veces tienen becas de más de 2 años
3 años igual, pero es muy pocas veces. Entonces, de todos modos, aunque no lo gestionas tú el dinero, la mayoría de los investigadores de mi edad no saben lo que van a hacer dentro de 1, 2, 3 años. Entonces, esto igual nos ha dado menos miedo de que si salíamos de una multinacional en que tienes un contrato bien fijo, con un buen salario y sabes que puedes quedarte mucho tiempo. En nuestro caso no lo es, no es así, así que igual nos ha ayudado a ir a esto porque no era, el gap era menor, puede ser. Pero aparte de esto, hemos la ventaja, vamos a decir, de tener una empresa tan enfocada al I+D como la nuestra, y me imagino que volveremos a eso después, es que somos involucrados en diferentes proyectos. Entonces, esto al inicio, a lo menos, como muchas empresas de I+D, nos aporta, vamos a decir, dinero para muchas cosas que son materiales y actividad de I+D y también parte de los salarios. Y eso nos permite, claro, al inicio de una empresa como la nuestra, tener suficientemente dinero para pagar a la gente que trabaja y también tener materiales. Pero bueno, claro, vamos a decir, de ayudas, de proyectos, de subvenciones, que es al inicio, que es mayoritario en frente a las ventas, bueno, esto tiene que cambiar en los años que vienen. Vale, entonces vamos a entrar ahí. ¿Qué es lo que ofrecéis como Polykey? ¿Cuál es un poco vuestro...? Tenéis 3 patentes, me has dicho. Entiendo que esas patentes las intentáis explotar, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sí, bueno, la primera cosa es que hay que saber que Polykey trabaja en 3 áreas, vamos a decir, distintas, que pueden ser conectadas, pero distinguimos en nuestro trabajo en 3 áreas que son relacionadas. La primera es la síntesis de polímeros de plásticos biobasados, hechos de fuente renovable. La segunda línea es el reciclaje químico de plásticos. Y la tercera es la síntesis de polímeros de plásticos, pero en este caso es verdaderamente polímeros para baterías. Para aplicaciones de baterías. Puede parecer que no está relacionado los 3, pero a nivel de la química, vamos a decir, hay muchos puntos en comunes. O sea, el tercero, la batería es el origen, es la fuente o es el resultado de vuestro trabajo. Es el resultado. En una batería hay diferentes componentes, un montón de ellos son polímeros y bueno, para la batería del futuro, vamos a decir, como más y más utilicemos batería en nuestro día a día, tenemos que hacer baterías más seguras, más reciclables y que duran más. Y entonces nosotros trabajamos a la síntesis de polímeros que entran en la composición de batería y que, bueno, trabajan en ese objetivo, ¿no? De baterías más sostenibles, que duran más, que se reciclan y que sean más seguras. Entonces, trabajamos en esas 3 líneas que corresponden a lo que hacían de investigación David Messerries y Arit Sardón en su grupo. Entonces, la idea de verdad con Polykey es de hacer ese puente, ¿no?, del laboratorio al mercado. Entonces, la idea es que cuando hay ideas que vemos que de verdad son aplicadas, que podrían ir al mercado, Polykey intenta explotarla, lo protegemos con patente y después nosotros hacemos el trabajo de venta, de hablar con las empresas, de encontrar dónde esas tecnologías se van a sentir mejor y desarrollar la tecnología, esa tecnología de base que funciona bien en el laboratorio, adaptarla a la industria, hablando con los industriales que nos dicen cómo quieren que vamos con esta tecnología para que encuentren su hueco. Entonces, el modelo de negocio nuestro es basado en la licencia de nuestras patentes. Por el momento no tenemos previsto construir una planta o producir mucha cantidad de nuestros polímeros o de reciclaje. El objetivo es trabajar con las empresas, licenciar nuestras tecnologías que son muy versátiles y que se pueden usar a diferentes cosas sin entrar en detalles y trabajar con cada empresa uno a uno, ¿vale? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo pueden utilizar nuestras tecnologías para o reciclar, en el caso de reciclaje, o producir un polímero
que les interesan. Entonces, nuestro modelo de negocio se basa en la licencia de estos patentes a las empresas. Mientras tanto, claramente vendemos también, pero vendemos en pequeña cantidad, de gramo a kilo. Vale, entonces estas 3 patentes imagino que son 3 ideas que habéis visto que tenían salida comercial. No sé si nos puedes contar un poquito las 3, qué es lo que hace. O se refieren a las 3 áreas en las que trabajáis, cada una de ellas cubre una de las áreas. Puedo contar a lo menos 2, uno de polímeros biobasados y otro de reciclaje, porque son cosas bastante simples que explicar. ¿La otra es muy complicada o todavía no la queréis contar? Es que está ahora mismo en proceso de patente. Ah, vale, todavía no tenéis el certificado de la patente, ¿no? Tenemos la fecha de emisión, pero no está un poco en proceso ahora de revisión. Vamos a pues decir. cuéntanos esas 2. Sí. Entonces, la primera tecnología que la UPV y Polymath han patentado y que ahora nosotros tenemos derechos exclusivos a explotar, es sobre la síntesis de polioles biobasados. ¿Cuáles son los polioles? Bueno, es la materia prima para hacer poliuretano. Poliuretano es un plástico que utilizamos en muchos ámbitos. Se utiliza para hacer pinturas, por ejemplo, se utiliza para hacer muebles, es lo que utilizamos para hacer aislamientos en construcciones, para casas. Se utiliza para muchísimas cosas, es lo que tenemos en los colchones de nuestras casas, por ejemplo. Entonces, es un polímero, un plástico muy versátil que se utiliza en diferentes cosas y está hecho, como muchos plásticos, a partir de recursos petrolíferos. Está hecho a partir de petróleo. Nosotros proponemos producir el poliol, que es casi 80% de lo que está dentro del poliuretano, a partir de biomasa, a partir más precisamente, puede ser a partir de desechos de la industria de maíz, de desechos de la industria de cítrico o de lignocelulosa, que básicamente es madera transformada, ¿vale? Entonces, a partir de esto, nuestra tecnología lo transforma en una mini cadena, que es ese poliol, y ese poliol pues, se puede utilizar para los industriales que hacen normalmente poliuretano, pero en vez de hacer petróleo, pues va a hacer a partir de biomasa. Vale. Y esto, ¿ya tenéis alguna empresa que os lo haya comprado? ¿En qué situación está a nivel comercial? Sí, estamos hablando con diferentes empresas. Otra vez, la tecnología es muy versátil, ¿eh? No voy a entrar en los detalles, pero se puede usar diferentes cosas al inicio para obtener cosas al final un poco diferentes y lo podemos adaptar a cada empresa. Hemos firmado nuestra primera licencia en marzo pasado, entonces ya estamos trabajando con una empresa para hacer el aumento de escala hasta toneladas y ellos van a vender estos polioles por primero y estamos hablando con más empresas para otros tipos de polioles que se adaptan a sus necesidades. Esta empresa con la que habéis hecho un acuerdo es una empresa de pinturas, sí, claro. de pinturas, de material de construcción. Hacen muchas cosas. Utilizan los poliuretanos para muchísimas aplicaciones. E imagino que la ventaja principal de utilizar vuestra tecnología es el reciclaje. No, en este caso es que sea biobasado, es decir, que en vez de ser a partir de petróleo, es a partir a eso me de refería, sí. Bueno, quiero decir no reciclado, sino que está hecho de un material que no es petróleo, que no es contaminante en principio. Vale, entonces esa es la principal ventaja. ¿También hay alguna ventaja de coste o no? ¿O es más bien al revés? Sí, pues en nuestro caso, en este caso en particular, por ejemplo, de esa empresa que lo ha licenciado, estaban utilizando otro poliol biobasado también, pero que costaba mucho más, porque lo estaban comprando a otra empresa que tenía una tecnología mucho más cara y entonces la tecnología que van a usar ahora, la nuestra, les permite reducir el coste de 3 a 4 veces. Nuestra tecnología es muy versátil y es muy simple, entre comillas, simple en el buen sentido, es decir, fácil de industrializar y fácil de hacer en cualquier reactor químico básico, vamos a decir. Entonces eso no hay que hacer inversión
para implementar una máquina, un equipamiento diferente que va... No, se puede hacer en cualquier reactor químico que se puede encontrar en cualquier empresa que ya hace polímero. Entonces, es un poco la ventaja. Se puede, a partir del momento que hemos hecho ese trabajo de aumentar la escala, se puede hacer mañana en lo que tienen ya en la planta. Entonces, eso es una ventaja muy interesante para ellos. Sí, sí, sí. Y entonces, para ellos, entiendo que esta empresa va a fabricarlo, utilizando vuestra tecnología, pero va a fabricar los biopoles o el producto final basado en biopoles, ¿verdad? Sí. Exacto. Ellos usan, entonces, van a tener esos biopolioles y a partir de esto después ellos lo ponen en diferentes formulaciones. Como lo he dicho, va a diferentes aplicaciones. Entonces, ellos después lo usan para diferentes cosas. Y cuando lo venden después, cuando venden el material final, pues nos devuelven un porcentaje sobre ese material final que venden, que contiene nuestra tecnología, vamos a decir. Vale, sobre ventas. Exacto. Vale. Y vamos a hablar si quieres de la otra patente que estáis explotando. Sí, pues la otra patente sí que es del reciclaje. Esto, tenemos una tecnología que nos permite reciclar policarbonato. El policarbonato es un polímero de uso común. Esto era lo de tu tesis, ¿no? Eso es lo de mi tesis, sí. Que es, vamos a decir que es tan menos conocido que el PET, por ejemplo, que es el plástico de las botellas, pero lo usamos en nuestro día a día. Es un polímero muy transparente, entonces aún más ahora con lo del COVID, un par de esos paneles de plástico transparente pues pueden ser hechos de policarbonato. Se utiliza mucho en construcciones. Cuando hay plástico transparente así, no únicamente, pero puede ser policarbonato. Y también se usa mucho en los interiores de los coches, por ejemplo. Un montón de esas partes de plásticos son una mezcla entre policarbonato y otra cosa. También era el plástico de los CD, por ejemplo, que ahora se usa menos, claro, pero era hecho en policarbonato. Y lo tenemos muchísimo en nuestros móviles y en los portátiles, en pequeñitas toques al lado de los circuitos, pues hay mucho policarbonato. Entonces, no es algo que se conoce, vamos a decir, pero es algo que tocamos todos los días. Y ese policarbonato ahora tiene muy pocas vías de reciclaje. Está la mayoría del tiempo incinerado o va a vertedero. Y nosotros tenemos una... Eso en Guipúzcoa es un tema delicado, ya sabes. ¿Perdón? Que ese tema en Guipúzcoa es un tema delicado. Sí. El del vertedero y la incineración. Sí, sí, claro. Bueno, por eso también hemos trabajado, como Está lo he bien que dicho. hayas puesto las dos opciones. Sí, pero por eso también hemos trabajado mucho bueno, nos ha conseguido diferentes cosas la Diputación de Guipúzcoa, que hemos trabajado mucho de economía circular y nos apoyan mucho en desarrollar esas técnicas. Y entonces, pues nosotros tenemos una tecnología que permite reciclar otra vez de manera muy simple ese plástico a baja temperatura. El problema del reciclaje químico es muchas veces que tienes que aumentar mucho la temperatura y entonces no está muy viable energéticamente. En nuestro caso hacemos la reacción a 50 grados, entonces muy bajo, y lo hacemos en circuito cerrado con unos químicos que son muy baratos, que son disponibles comercialmente. Entonces, es de verdad cocina. Son un par de químicos que mezclamos con el policarbonato. La reacción necesita solo 15 a 30 minutos y se puede recuperar todas las partes de la reacción. El disolvente, el catalizador, todas esas cosas que hemos añadido para ayudar a romper el plástico. Entiendo que siempre que el policarbonato esté separado de otros materiales, ¿verdad? Pues no, eso es la ventaja de nuestra tecnología. Nuestra tecnología funciona con que hay aditivos, con que hay color, con que está mezclado con otros plásticos, que sea mezclado, es decir, uno al lado del otro o mezclado entre ellos. Entonces eso es la ventaja muy interesante y el hecho que hemos patentado esa tecnología porque está muy selectivo. Es decir, aunque el policarbonato está mezclado con otras cosas,
somos capaces de reciclarlo. Filtramos al final de la reacción todo lo que no es lo que nos interesa y salimos con un polvo que es la materia unitaria del plástico. Entonces, con este químico, pues podemos hacer otra vez el policarbonato y cerramos el círculo de verdad. Es decir, que podemos rehacer un policarbonato de muy buena calidad para reutilizarlo. Vale, perfecto. Y vale, entonces este es el segundo. ¿Y qué tipo de clientes estáis, qué tipo de empresas estáis tocando con esta patente? En este caso, bueno, podríamos ir a diferentes clientes, podríamos ir a recicladores, pero normalmente hacen el reciclaje mecánico, entonces para ellos supondría una inversión, poner un reactor químico y formar a personal para esto, entonces es un poco más complicado. Nosotros ahora vamos a ir primeramente a la gente que produce el policarbonato, es decir, a los productores de este polímero, porque normalmente tienen muchas pérdidas en su... cuando lo producen, el policarbonato, son pérdidas que no se reciclan ahora. Son pérdidas, son desechos postindustriales, se llaman. Entonces, va a ser más fácil implementar primero con ellos un reactor de reciclaje, así pueden limitar sus desechos, limitar sus pérdidas y supone para ellos una ganancia rápida, vamos a decir. Entonces, está más fácil implementar primeramente, vamos a decir, esa tecnología con ellos. Y estamos hablando con un par de industria y hemos empezado a hacer ensayos con un par de empresas que producen policarbonato. Ok, muy bien. Muy bien, pues no sé si nos quieres hablar ya para terminar, Coralí, entiendo, siguientes proyectos. Estaría por una parte esa patente que estáis a punto de concluir, el proceso de registro. Que como todavía está en proceso no nos lo puedes contar. ¿Y estáis trabajando ya en siguientes hitos, en siguientes cosas? ¿Alguna cosa que puedas comentar o que quieras comentar? Sí, hay muchas cosas, diferentes cosas en que somos interesados ahora. La idea, como lo he dicho, es verdaderamente tocar a diferentes cosas y ver dónde hay posibilidad de industrialización, ¿no? Para quedarse al punto, vamos a decir. En nuestro caso, en diferentes tecnologías continuamos de avanzar. Por ejemplo, en lo de los polioles biobasados intentamos, hacemos ensayos con diferente materia prima, biomasa, para tener un catálogo de esos polioles más y más amplio, entonces eso es más desarrollo. Igual para toda la parte de reciclaje, funciona el reciclaje que hacemos para policarbonato. También hacemos reciclaje de PET y trabajamos también en el reciclaje de poliuretano. Eso va también a cerrar un poco el círculo y a hacer un puente con la primera tecnología que está destinada mayoritariamente a poliuretano. Y bueno, tenemos muchas oportunidades del lado de las baterías. Somos ahora en a lo menos 2 proyectos diferentes en que vamos a utilizar los productos que tenemos en ese ámbito de las baterías. Vamos a utilizar esos productos para trabajar con empresas en Europa que fabrican las baterías, que reciclan las baterías y la idea es de verdad que de esos materiales que por el momento producimos a la escala del gramo, pues intentamos pasar a otra escala y contribuir de verdad a hacer baterías más sostenibles. Entonces, hay muchas cosas diferentes que hacer en cada línea y la verdad intentamos adaptarnos mucho a lo que oímos de cuando los industriales nos hablan cuáles son sus necesidades, cómo vamos a ir a más sostenible, que es verdaderamente lo que nos motiva, pues intentamos desarrollar en esa dirección. O sea que una de las cosas que tenéis que intentar es no desviaros, porque con tantas peticiones alrededor vuestro, a veces puede ser difícil centraros en una sola solución, ¿no?
Claro, claro, es lo que hacemos ahora, es valorar en qué línea podemos ir y en qué línea no. Entonces, porque claro, hay millones de cosas que nos gustaría hacer, pero tenemos que centrarnos en ciertas cosas. Ahora somos muy enfocados al desarrollo de nuestra primera tecnología, porque es la más avanzada. Y para el reciclaje de policarbonato también. También por eso empleamos más y más personas para tener personas enfocadas a una línea en particular y centrarse en esto. Pero claramente nos podemos perder en el camino de elegir en qué línea tenemos que centrarnos. Pero bueno, por el momento intentamos seguir los consejos de la gente alrededor y bueno, esperemos que tomamos buenas decisiones. ¿Cuánta gente sois ya, Coralie? 8, somos 8 personas. Facturar para pagar a 8 personas hace falta mucha facturación, ¿eh? Sí, bueno, Vender mucho. Sí, sí. la facturación ha aumentado mucho este año en comparación de 2021 y esperemos que va a aumentar mucho más en 2022, que empezamos a tener clientes regulares y la firma de ese acuerdo y tenemos previsto para finales de año, esperemos, más firma para las patentes. Pero después también hay que decir que muchas de esas personas con quien trabajamos tienen contrato gracias a proyectos que tenemos. Entonces, parte de su salario lo tenemos asegurado por proyectos en que participan, que están relacionados directamente con nuestra actividad, claramente, pero bueno, que son personas enfocadas a un proyecto en particular. Y fuera de los proyectos, ¿qué es lo que más facturación os genera hoy en día, en este momento? Ahora, bueno, de patente lo de los polioles, claramente, biobasados. Ese cliente ya os está generando sí, ingresos. porque es que nos paga un fijo más las ventas, que ahora no hay ventas porque somos en aumento de escala, pero el fijo sí, más un contrato de servicio, claro, porque trabajamos sobre ese aumento de escala. Pero Yo pues, imagino que tendrán alguna exclusividad a cambio de eso, claro. No, exclusividad no, porque la idea es que esta, como lo he dicho, esa tecnología se puede usar para muchísimas cosas. Entonces, ellos son interesados en uno en particular que se puede hacer con nuestra tecnología, pero solo uno. Entonces, después se puede hacer diferentes cosas. Pero en esa aplicación concreta no tienen exclusividad ellos. No. Ya. Bueno, después, al final hay tantas formulaciones diferentes que, bueno, en este ámbito ellos tienen limitaciones también en cantidad que pueden producir. Entonces, hablamos de cantidades tan grandes que hay sitios para muchos, la verdad. Vale. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por todo tu tiempo y tus explicaciones, Coralie, y muchísima suerte. Gracias por la oportunidad de hablar de Polycay y bueno, gracias para esta entrevista.